Bien, mis hermanas y hermanos, bienvenidos a esta nueva clase de Tesoros del Cielo y vamos a estar hoy en la clase de Vigor Espiritual y Salud Emocional con las promesas fieles de Dios. Hoy vamos a ver seguir en la letra E. Vamos a hablar de lo que es la edificación. Y para esto vamos a leer la definición de lo que es edificar. Esta es la definición bíblica. Hoy solamente tengo la definición bíblica y dice, edificación es el acto de edificar, obviamente, como un edificio. Es la idea del trabajo de ir construyendo, ¿no? Para ir ampliando o ir terminando un edificio. Edificación es el acto de alguien que promueve el crecimiento de otro en sabiduría, piedad, felicidad y santidad. Ese es el concepto que nos da el diccionario bíblico, ¿no? El hecho de, es el que edifica es una persona que está promoviendo, o sea, que trabaja para el crecimiento de otro en varias áreas, como puede ayudarlo a que crezca en sabiduría, conocimiento del amor de nuestro Señor Jesús. Esa es la meta, de conocer la altura, la profundidad, la anchura, ¿verdad? Y del amor de Cristo, ¿no? Llegar a conocer al Señor en todas sus facetas reveladas en las Escrituras, ¿no? Y también hacer crecer a otros en la piedad. eh, es eh, una palabra, una traducción. Me gusta cómo se define la palabra piedad en la Biblia en inglés, que es righteousness. Righteousness habla de la justicia de Dios en nuestra vida. Lo que es también se podría traducir como eh, santidad, o sea, ser separado para Dios, por Dios y para Dios. Y uno ayuda a crecer a alguien o lo edifica cuando ayuda a crecer a esa persona en su relación con el Señor. Obviamente eso va a traer felicidad y santidad, que es separarse para la gloria de Dios. No quiere decir, el Señor oró que Dios Padre no nos quite del mundo, que aunque no somos del mundo, no oró para que nos quiten, porque Él desea que nosotros, nuestra presencia, ilumine al mundo. Por eso hay mucha confusión. Hay gente que piensa que santidad es apartarse del mundo, en el sentido de no conversar con el mundo, no tener una relación con el mundo. Y en ese sentido está mal interpretado. La idea de la santidad es ser separado para servir a Dios en el mundo. No es la idea de un monasterio, de que me aparto para no hablar con nadie y no contaminarme con nadie. La idea es de que Dios nos llama para que alumbremos su luz en la oscuridad, y de esa manera eh, seguir el ejemplo del Señor, que Él buscaba las oportunidades de conversar con los que estaban lejos de su conocimiento, buscaba la oportunidad para influenciar el, la cultura en la que él vivía. Él con la enseñanza, con sus conversaciones, con sus oraciones, el Señor edificaba y en santidad servía a su Padre. Así que vamos a orar, y antes de ver los versículos que tenemos en cuanto a la edificación, para pedirle que el Señor nos ayude a ser edificadores, nos use para promover el crecimiento de otros en las diferentes áreas que el Señor nos encomiende, ¿verdad? Él es el que dirige, nosotros somos sus siervos.
Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de aprender de ti. Señor, de escuchar tu voz y corregir con tu palabra, como dice tu palabra, es viva y eficaz y es útil para instruir, para corregir, para edificarnos en justicia, Señor, para estar enteramente preparados para toda buena obra. Señor, sea cual sea la que tú nos encomiendes hacer. Padre, gracias porque en ti tenemos objetivos para vivir, propósitos divinos para tu gloria, Señor. Gracias. Ayúdanos a ser edificadores, Señor, a usar los dones, los talentos que tú nos has dado para construir y no para derribar, Señor. Que hagamos las cosas con amor, porque si no las hacemos con amor de nada sirve, dice tu palabra. Que hagamos las cosas como para ti, no como para los hombres, Señor, buscando gloria de los hombres, sino tu aprobación, Señor. Ayúdanos a edificar, como dice tu palabra, que tú seas el que edifique nuestras vidas, porque si tú no edificas, Señor, la obra, en vano trabajamos nosotros, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas, en nuestro hogar, Señor, en nuestras vecindades, Señor, en nuestra ciudad. Que se haga tu voluntad en nuestra nación, Padre Santo, y que venga tu reino, como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Padre Santo, todo esto pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Amén, amén. Bien, la palabra edificación, ya dijimos, es el proceso que uno ocupa para construir en la vida de otro, ¿verdad? Para edificar en diferentes áreas. Vamos a ver Romanos 14:19. Dice el apóstol, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A veces se puede sacar bastante cuando uno lee la palabra y la enseñanza que se da, uno lo pone en negación, en negativo. Por ejemplo, si no seguimos lo que contribuye a la paz, no va a haber mutua edificación. O sea, el Señor nos conecta a veces ciertas palabras para que entendamos cómo se obtienen sus bendiciones, cómo se obtienen las promesas del Señor, ¿verdad? Cuando uno sigue lo que contribuye a la paz, o sea, y ahí pueden ser infinitas cosas en cuanto a nuestra relación con la familia, en nuestra relación entre pareja, ¿verdad? A veces el ceder, el, el, el no buscar solamente el beneficio propio, hablando egoístamente, ¿no? A veces tenemos ciertas ideas y queremos imponer las ideas y si no se hace como uno dice, entonces no se hace, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor está diciendo. En el contexto, Pablo está hablando a los hermanos que, habían unos hermanos que decían hay que comer solamente verduras, otros decían no, hay que comer carne, y el que comía verduras se sentía más espiritual, y Pablo dice, ellos son débiles, los que a veces se ponen reglas humanas o costumbres, tradiciones, se van haciendo como imposiciones, como que si viniera de Dios. Y Pablo eso es lo que está diciendo, el que no come carne, no juzgue al que come, y el que come no menosprecie al que no come. O sea, hay esa actitud. O el que se siente espiritual siempre va a estar juzgando, y el que no se siente espiritual va a estar menospreciando, va a ser de menos a los que se creen espirituales. Y lo que está diciendo Pablo es, no se metan en seguir tradiciones tanto como es seguir mejor lo que contribuye a la paz,
y a la mutua edificación. Estamos hablando entre creyentes, obviamente también se puede aplicar en el mundo en el sentido de que no se busque temas que lleven a pleito. Busque uno unas maneras de conversar y de edificar a la persona. El día de ayer estuvo muy linda la enseñanza del invitado especial que vino a la iglesia. Él es se le conoce como cuando una persona, ¿cuál es la palabra cuando está así, de apología? Sí, él es una persona que sabe cómo presentar el evangelio, tiene experiencia en cómo defender las doctrinas de la palabra y sin sin herir, ¿verdad? Sin ofender a otros en el sentido de que se puede enseñar. Y obviamente la palabra del Señor penetra, ¿verdad? Y la persona puede sentirse golpeada por la palabra porque el Espíritu del Señor está redarguyendo, pero eso es el trabajo del Espíritu Santo, no es nuestro trabajo poner a la gente por el suelo e insultarlos y hacerles ver que están mal. Eso, el Espíritu Santo es el que se encarga de presentar la verdad en el corazón de la persona. Bueno, y él lo que explicaba era, por ejemplo, cuando habla con ateos. Una persona atea, por lo general, ha sufrido, se ha hecho ateo o atea porque ha sufrido algún tipo de ofensa en la iglesia. Muchas veces esa respuesta de decir yo no creo en Dios es por un resentimiento o algún mal testimonio que han visto y dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de religión, no quiero saber nada de Dios y se declaran como que son ateos. Pero esa es una posibilidad. Pero él decía que hay el otro tipo de ateos que cuando sí son de corazón, ateos que en verdad no quieren creer, que él antes de conversar con ellos y si percibe resistencia, les hace esta pregunta. Y no solamente a los ateos, cuando uno percibe resistencia de alguien, decirle si si, si el cristianismo es verdad, si yo te comprobara que es verdad, lo creerías. Porque la respuesta de la persona, si la persona dice que muchas veces le dicen, no lo creería, aunque me muestres que es la verdad. Entonces no hay nada que decir. No hay tiempo que perder. ¿Para qué estar? Mira que esto y mira que el otro y mira lo que dice Dios y mira lo que dice la arqueología y mira lo que dice la ciencia. Si la persona ya en su corazón se ha hecho a la idea de que no lo va a creer aunque le prueben, y ahí uno se puede ahorrar bastante tiempo desde el principio, decirle a la persona en cualquier discusión, si yo te mostrara que lo que te estoy diciendo es verdad, te comprobara que es verdad, ¿lo creerías? Si la persona dice no, ¿para qué perder el tiempo? Y así a veces queremos cambiar a las personas y decirles, comprobarles que lo que les estamos diciendo es la verdad, pero si la persona no quiere creerlo en su corazón, no va a haber nada, solamente el poder de Dios puede cambiar a alguien. Y aquí eso puede ser una manera de que nosotros cambiemos de táctica cuando hablamos con alguien en cualquier tipo de conversación que haya un poquito de eh, fricción, ¿verdad? Antes de empezar a discutir, preguntarle a la persona, esto es lo que creo yo, si yo te compruebo que es la verdad, ¿cambiarías? Si la persona dice no, que muchas gracias, hablemos de otra cosa. No voy a perder el tiempo. Y así uno contribuye a la paz. Y aunque ustedes no lo crean, van a dejar una semilla de inquietud en esa persona porque no les dan lugar a que haya una discusión, a que haya división, que todo eso son semillas del enemigo. Cuando hay confusión,
cuando hay discusión y división. En cambio, el Señor edifica, ¿verdad? Entonces lo dejan ahí, muestran un gran control personal, como dice el proverbio, el que puede este, callar es más fuerte que un rey, ¿verdad? Porque el controlar la lengua es una de las cosas más difíciles y el Señor quiere que seamos de edificación y nuestra boca es la que contribuye para eso, ¿no? Para edificar, enseñando, edificar, como decía la definición, ¿verdad? Promover el crecimiento de otro en sabiduría, piedad, felicidad y santidad. Así que esa táctica es muy buena para usarla con creyentes y con incrédulos, ¿verdad? En cualquier tema. El otro día estaba leyendo las contestaciones de un hermano en YouTube a alguien que le estaba contradiciendo lo que él decía. Y era en referencia a esos diagramas que yo les estoy poniendo del libro de Apocalipsis. Este hermano estaba en contra de esos diagramas porque fueron hechos por un hermano que les puso títulos como se llaman periodos dispensacionales. Y hay gente que no está de acuerdo de que se ponga como clasificaciones de tiempo. Y, y él le usaba el argumento de que el hermano que hizo esos diagramas le copió a otro hermano. Entonces alguien le contesta y le dice, sí, dice, así como Juan le copió a Daniel. O sea, porque Daniel, eso es que prácticamente escriben lo mismo, ¿no? Como diciendo cuál es el problema que hayan usado, ¿no? Era la misma idea. Bueno, el hermano no aguantó. Le manda contestaciones larguísimas, pero súper agresivo, como, y lo más triste es que usan la Biblia para demostrar su coraje. Dice, le puso, la Biblia habla de ti, que tú eres de los que andan en fábulas y que eres necio y que le usaba versículos duros para, para atacarlo. Y la Biblia no es para eso, para desahogar nuestro coraje o para ofender. No, el Señor nos va a pedir cuentas cuando usamos la palabra para nuestra propia, con nuestra propia agenda. Y fue muy triste. Ahí queda grabado porque esta conversación fue creo que el año pasado. Y queda, ¿no? Hasta que lo ofendió tanto que el muchacho le contesta y le dice, ay, viejito, le puso así. Y después le mandó como dos o tres más grandísimos de que jovencito, usted, esto. Y dije, uy, aquí nunca van a acabar. ¿Quién se edificó? Nadie se edifica. Y los que vamos leyendo después con los años, uno dice, ponen mal al nombre del Señor cuando uno usa las cosas de Dios para no contribuye a la paz, ¿no? Sino que es la guerra y destruyen. Nadie quiere estar oyendo ese tipo de discusiones, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El Señor nos anima a que sigamos lo que contribuya a la paz, a lo que sea para la mutua edificación, ¿verdad? Tan interesante como el Señor lo pone, porque no pone lo que contribuye a la paz para la edificación del otro, sino que es para que uno entienda que uno también tiene que crecer. Porque no es que uno ya llegó al lugar donde ya se terminó el edificio y que tiene que edificar al otro, sino que es para la mutua edificación. Lo que yo digo es para aplicarse a mí también, no solamente a los que me oyen, porque no es mi palabra, es la palabra del Señor que se está dando para lado y lado.
como una espada de dos filos, va para allá y va para acá también. Igual cuando uno habla, lo que le está pidiendo a otros, se lo tiene que aplicar a uno también. O sea, no solamente estar señalando y señalando y señalando, sino, por eso el Señor dice, mutua, para ti también es la edificación. No creas que ya tú estás completo y estás perfecto, el edificio ya completado. Es para que sigan creciendo de lado y lado. Vamos a ver en Romanos 15, también el apóstol Pablo, ah, y está lidiando con los hermanos en Roma, ¿verdad? Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación, ¿verdad? Buscar la bendición de nuestros hermanos. Y aquí dice el prójimo, o sea, no habla de solamente entre hermanos en la iglesia. Busca el beneficio, la bendición de los que te rodeen, de todos, ¿no? Sean que se identifiquen como creyentes o no, porque tenemos que alumbrar, ser de bendición para otros, siempre y cuando, como dice el Señor, en lo que sea bueno, en lo que sea bueno, ¿verdad? Para que ellos también, echar el fundamento, ¿no? Porque tal vez no sean todavía construidos en la fe, pero hay que ellos vean a Jesús en nosotros, para alguien les tiene que hablar verbalmente y con hechos, ¿verdad? Porque a veces habla más lo que hacemos que lo que decimos, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado de cómo uno se conduce, eso es lo que dice Pablo. Sed sobrios, velad, o sea, estar bien enfocados en lo que se hace, lo que se dice con los de afuera y con los de adentro, porque nuestra meta es la edificación, la bendición de los que nos rodean. Primera los Corintios 14:26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Ahora está hablando a otro grupo, ya no son los romanos, ahora son los hermanos que están en Corinto. Y esta iglesia era una iglesia bastante bendecida porque tenía todos los dones que se podía uno imaginar que existen, ah, pero era una iglesia carnal, era una iglesia contaminada con la cultura, ¿verdad? Dicen que los corintios eran conocidos o más bien la ciudad de Corinto era conocida por muchos desvaríos de inmoralidad. Entonces todo esto estaba haciendo una presión, una constante lucha para los hermanos que vivían en esa ciudad. Dice que era común para los hombres, por ejemplo, tener más de dos mujeres. Una era la esposa formal y tenía una que solamente era para placer y había otra era la que le servía lo que era la comida y todo. La esposa era nomás como para la apariencia de estar bien, siempre bien bonita y todo, pero siempre había otras mujeres. Por eso que a los corintios Pablo les amonesta, ¿no? Que el esposo ame a su esposa y como que que conserve ese vaso, ¿no? Habla de la pureza porque estaba muy contaminado la ciudad de Corinto. Pero bueno, ahí ellos les dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cualquier don que tengas, sea que vayas a enseñar, sea que vayas a cantar, sea que vayas a exhortar a alguien, o que aquí conecta, ¿no? El don de lenguas con la interpretación, que ahí mismo Pablo dice que no se debe de hacer en desorden, que si alguien hablaba en lenguas tenía que tener su intérprete para saber qué estaba enseñando, ¿no? Y para que poderse edificar, porque de otra manera se quedaba la persona sin entender y no se puede edificar si no hay entendimiento. Por eso dice, hágase todo para edificación. Así que en ese caso todos entramos en la categoría de cualquier don. Si usted
tiene el don de servicio y está haciendo algo para los hermanos, eh, hágalo con alegría, sin murmuración, hágalo para la bendición de sus hermanos, ¿verdad? Para que crezcan en el Señor. Habrá hermanos que estén encargados de la alabanza. eh, Preocúpense de hacerlo para la gloria de Dios, ¿verdad? Y para la edificación de otros, ¿verdad? Ser conscientes, ser eh, empáticos, ¿no? De saber que hay hermanos que necesitan y en toda área podemos pensar en los otros, no en lo que yo quiero hacer y lo que a mí me gusta, sino lo que el Señor nos pone a hacer para la edificación de su cuerpo, ¿no? De su iglesia. Así que en cualquier área, sea hay hermanos que, por ejemplo, el Señor les da este don de misericordia, van se preocupan a orar por otros, otros tienen el don de liberalidad, que es de dar, quieren dar a los necesitados, dar a los enfermos, quieren visitar. Bueno, todo hay que hacerlo para el provecho, ¿verdad? No buscando ningún, ¿cómo se llama eso? Cuando es un beneficio personal. Bien, vamos a ver este último versículo y dice en Efesios, ahora a la otra iglesia que estaba en Éfeso, el Señor da las categorías que ha provisto para la edificación. Dice, Jesús mismo, hablando, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, este es el propósito, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, el trabajo, la bendición del liderazgo no es para que todos se sometan al líder, sino para que el líder prepare al pueblo, como dice aquí, a los santos, para la obra del ministerio. Eso quiere decir que todos estamos siendo equipados por el líder, el pastor o los maestros nos equipan para que nosotros podamos edificar, estar, dice, a fin de perfeccionarnos, a fin de entrenarnos, de capacitarnos, de darnos la habilidad de nosotros edificar al cuerpo. O sea, es una cadena. O sea, la posición de los líderes no está para que todo el mundo se someta con demandas autoritativas, no, es el siervo de Dios el que equipa al cuerpo para que el cuerpo sea perfecto en sus ministerios, ¿verdad? En cada uno sabiendo el llamado que Dios le ha hecho. Habrá gente que Dios le dé don de evangelista. A todos nos da la comisión de evangelizar, a todos. Esa es la gran comisión, se le ha puesto el nombre, ¿verdad? El gran mandato de que todos debemos de hacer discípulos, enseñándoles las cosas que el Señor nos enseñó, ¿verdad? Y bautizándolos, dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la labor de todos, de discipular, ¿verdad? De hablar de Jesús a otros. Sin embargo, el líder prepara, equipa, perfecciona a los santos para que puedan hacer el ministerio que Dios les haya dado. Para que al servir ese santo, ese hijo de Dios, ponerse activo en el don que Dios le ha dado, va a haber edificación para todo el cuerpo. O sea, es una táctica, ¿cómo es la palabra? Una fórmula, como una fórmula matemática, ¿no? Dios ya estableció el liderazgo para que el liderazgo perfeccione los ministerios que Dios ya ha dado.
Y hay una lista de ministerios, ¿verdad? Aparte de los dones, Dios da ministerios. Nosotros le llamamos ministerios a los trabajos, ¿verdad? Pero el ministerio es dado por Dios a cada individuo, pueda que sea diferente. Por eso es importante estudiar las diferencias entre los dones y los ministerios, ¿verdad? Para eso se tendría que leer en el libro de Primera a los Corintios. El capítulo, sabemos que el 13 nos habla del amor, pero el 12 y 14 habla de dones y ministerios. Son diferentes, ¿verdad? Pero todo es para la edificación. Todo lo que Dios nos da es para beneficiar al cuerpo, no es para algo personal, de vanagloria, ¿verdad? Y para eso todavía tenemos un poquito de tiempo. Vamos a leer, bueno, aquí están los contextos y se los voy a mandar, ¿verdad? De cada porción, como les decía. El primero que leímos era acerca de las tradiciones, gente que come ciertas cosas, otros no, y se están atacando unos a otros, pero el Señor dice en el versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo, bueno, desde el 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, no es de estar discutiendo, de tú, hay, por ejemplo, ya vienen las Navidades, hay hermanos que no creen que hay que poner un árbol, dicen eso es cuestión, es pagano. Hay otros que dicen, no, yo recuerdo el nacimiento del Señor con el árbol, se usó un árbol para hacerle la cuna, se usó un árbol para hacer el barco donde el Señor predicó, se usó un árbol para donde el Señor murió en un árbol y voy a conmemorar eh, el, la vida de nuestro Señor Jesús. Entonces aquí tenemos uno que por tradición dice, no quiero árbol porque eso es pagano. Hay otro que dice, sí, a mí me recuerda al Señor. Bueno, entonces dice, sigamos lo que contribuye a la paz. El que no lo hace, no juzgue al que lo hace, y el que hace, no menosprecie al que no lo hace, ¿verdad? No se discute, cada cual haga como el reino de Dios, dice, no se trata de quién come o quién no come, quién hace o quién no hace, sino de la justicia de Cristo, ¿no? La paz de Cristo y el gozo que viene por el Espíritu Santo en nosotros. Ese era el contexto de ese. Hablando en Romanos, dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. El Señor Jesús hizo muchas cosas donde era criticado. A veces iba a comer con, le llamaban pecadores, ¿verdad? Con los publicanos, y era vituperado, era achacado, se le burlaban, así, mira lo que anda haciendo. Pero él decía, yo no me voy a agradar a mí mismo. No andaba buscando la gloria del hombre, sino hacer la voluntad del Señor, aunque le cueste, como dice el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. A veces nos preocupamos mucho de, ay, ¿qué van a decir los demás? ¿Cómo me van a ver? Pero si el Señor nos está mandando a hacer algo, ah, para la edificación de creyentes o no creyentes, no importa que después se nos burlen o nos critiquen por eso. Aquí hablando de los diferentes dones y los ministerios, y ya lo leímos, que son para edificación, ¿verdad? Se puede usar el que profetiza. A esta palabra profetizar, se puede, en el original habla de las dos cosas, que puede ser enseñanza o puede ser algo que el Señor revelaba
de los individuos para que sepan que Dios todo lo sabe, ¿no? Y cuando alguien hablaba a otro el Señor decía, háganlo para edificación, exhortación, o sea, consejos, enseñanza y consolación. Ese era el propósito, no era para asustarlos, no era para humillarlos, era para edificarlos, ¿verdad? La palabra exhortación a veces la tomamos como algo fuerte. Exhortar quiere decir aconsejar. Todo don se debe de usar para la edificación, para el consejo y la consolación del que nos oye. Ah, segunda a los Corintios nos habla del ministerio, de cómo uno, eh, si tiene autoridad dada por Dios, en este caso Pablo está hablando, el apóstol dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. El contexto es que Pablo era criticado por muchos, le estaban hablando de que andaba carnalmente y él dice, yo tengo autoridad y la voy a usar porque la autoridad que Dios me ha dado es para edificación. La tenía bien, bien presente, ¿no? Que Dios le había dado un llamamiento y que en ese llamamiento no era para enseñorearse, para dominar, sino que era para bendecir, para edificación. Y eso va para todas las categorías de todos los dones y de todos los ministerios. El llamado, la autoridad que Dios nos da, no es para enseñorearnos, glorificarnos o sacar pecho de que Dios me dio a mí, no, es para bendecir a los que nos rodean. Efesios 4:10 dice, el que descendió, hablando del Señor Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él fue el que ha constituido, ha dado esos regalos para perfeccionar a los ministerios para la edificación. Vamos a terminar con este último, 1 Timoteo. Pablo insistió en todas las iglesias. Ya hemos visto en la iglesia de los Corintios, en las dos cartas, a los romanos, a los efesios, pero también a nivel personal. A Timoteo, su alumno, ¿verdad? Su hijo en el Señor, le dice en el versículo 3 del capítulo 1, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces aquí vemos la misma idea de que hay veces temas, hay veces conversaciones que van a llevar a la guerra y el Señor nos enseña que debemos de topar temas que promuevan la paz y la mutua edificación. Aquí le dice, no te metas en fábulas y genealogías, o sea, de que quién es judío y quién es esto, o sea, que quién, no te metas en argumentaciones humanas, sino habla de cosas de la fe, de Dios, porque las otras te van a llevar a estar peleando. Disputas, eso es lo que es una conversación aire, ¿cómo se dice? Airada, una conversación airada. Y eso no lleva a la edificación. La edificación de Dios es por fe, hablando de Jesús, hablando de las doctrinas del Señor. Y dice, así te encargo, no te desvíes, no pierdas el tiempo, aprovecha bien el tiempo y recibirás la promesa de la paz que tenemos acá, ¿verdad? Porque esa es la salud emocional. ¿Quiere usted estar en corajes y estar en pleitos y estar en discusiones? No le haga caso al Señor y no busque la edificación suya y de los demás. Si quiere tener paz y ser edificado, pues sigamos los consejos del Señor en ser tinosos, ser sabios,
promover, como dice el concepto de edificar, es promover el crecimiento de otro en sabiduría, piedad, felicidad y santidad. Que el Señor nos ayude a ser buenos embajadores y buenos portadores de la paz del Señor, ¿verdad? Ser reconciliadores, ser edificadores es la palabra que andaba buscando. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque los ministerios que tú nos das son preciosos para tu gloria y son para el provecho de los que nos rodean, Señor. Qué bendición tan grande ser portadores de tu paz, portadores de tu verdad, portadores de tu santidad, Señor, por tu presencia en nosotros, Señor. Gracias porque ah, la sabiduría que viene de ti es pura, es santa, Señor, es pacífica, Señor, es luz, la sabiduría que tú das, Señor. En cambio, la sabiduría del mundo es egoísta, es diabólica, Señor, es divisiva, Señor, negativa. Señor, te damos gracias porque tú alumbras las mentes con tu palabra, nos edificas con tu presencia, Señor, con tus consejos y nos das la bendición de ser también luz para el mundo, Señor. Ayúdanos a aplicar cada día, Señor, desde que nos levantemos, Señor, aprender a depender de tu Santo Espíritu, de tu guía, Señor, para controlar, Señor, nuestras tendencias carnales, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, tener una templanza, una actitud para tu gloria. Esto pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.